Bueno, acá tenemos la hoja, porque la vamos a estar mirando para no olvidarnos de los temas que igual vamos a ir hablando de pan y saliendo, pero bueno. Grabamos así porque tenemos miedo de que no se escuche el... Bueno, primer punto dice desplegar las 5 temáticas del texto de Freire, ambos capítulos, crítica y propuesta con las cuales puedan analizar una de las experiencias de la educación en movimiento. Sí, tranqui, ¿qué pasó? ¿Cuál vamos a...? Empezaba a hablar. Pero ¿Qué? ¿qué? ¿Cuál punto? La educación en movimiento, tenemos que analizar una de las experiencias. Ah, ¿cuál? La que vos quieras, empezá a hablar vos. Okay. Sí. No. Menos la de la segunda de Brasil. Sí, de una. La que más Sí. Sí. ¿La elimino? Sí. Escuchá. Perdón. Bueno, vamos a empezar hablando de la dualidad oprimido-opresor, en la cual el oprimido aloja en sí mismo al opresor, por esto es que también le cuesta tomar la conciencia de que está siendo oprimido, ya que la única realidad que conoce y todos sus comportamientos están condicionados por la mirada del opresor. Entonces creo que esta es la traba más grande que tiene el oprimido para poder liberarse de la situación en la que está. Bueno, esta superación de la contradicción se da en la praxis, en la cual consiste en 2 componentes: en la reflexión, que es concientizarse, o sea, tomar conciencia de que está siendo oprimido, de la situación en la que se encuentra, y a partir de eso pasar al segundo componente, que es la acción, que es tomar acto, o sea, actuar sobre la realidad para transformarla. Importante que estos 2 componentes de la praxis se tienen que dar ambos. Si falta uno, no tiene ningún sentido. El profe en la clase dio un ejemplo de, por ejemplo, la marcha del orgullo, que él había ido y que había unos chicos ahí que habían ido porque solo habían ido sus amigos. Entonces ahí está la acción, pero no está la reflexión, porque no hay una toma de conciencia de por qué se está haciendo esa lucha, de por qué fueron ahí a luchar. Entonces, bueno, nada, la praxis serían esos componentes que son complementarios. Bueno, después hablamos de la pedagogía, de la diferencia de la pedagogía con el oprimido y para el oprimido. Que la pedagogía para el oprimido vendría a ser una receta que lo relacionamos con la escuela tradicional. Es una receta que el profesor baja y que se repite sin ningún tipo de contexto social y de un saber previo del grupo. En cambio, la pedagogía con el oprimido es ver, ponerme en situación, ver la situación del grupo y en base a eso actuar. Pusimos también el ejemplo de un maestro Ariyaglao Titicaca, que el maestro, en vez de enseñar Pitágoras, que era un tema que no conocían los alumnos, eligió enseñar a través del lago, es decir, a través de la cultura, que era algo que los alumnos sí conocían. Y bueno, nada, eso, eligió enseñar a través de la cultura. Bueno, como ya dijimos, ¿querés meter algo? Bueno, voy metiendo. No, por favor, no. Todo esto tiene su relación, tiene su transversalidad, partiendo de la dualidad oprimido-opresor, de la cual ya partís como oprimido, teniendo una adherencia a la mentalidad del opresor. Por eso es una dualidad. Y justamente para superar esta dualidad es que se tiene que tomar una praxis liberadora, la crítico-reflexiva y también de acción, como dijo Valentina. Primero hay que tener una concientización, una reflexión sobre cómo en nosotros mismos y cómo en los demás, en nuestros pares oprimidos, está internalizado esta mirada del oprimido, que es sistemática, que el opresor nunca la va a querer buscar superar, porque le conviene perpetuarla sistemáticamente.
a través de las instituciones de encierro, a través de todo, a través de políticas, a través también de una ideología de una ideología del subjetivismo o también tanto de un objetivismo, que son dos conceptos que sesgan dicha reflexión sobre la realidad objetiva. Entonces, a partir de esto, y con el último punto que estaba tocando Valentina, que es con y no para el oprimido, es que, por ejemplo, el para es siempre una forma de domesticar, de darle un asistencialismo, de una falsa generosidad. Eso es para el oprimido, lo cual no genera ningún cambio reflexivo con el oprimido. Entonces la lucha es con, porque es a través del par, a través del otro, de concientizar con el otro. Bueno, y esto que decías, Fer, de la falsa generosidad, es esto que los opresores, para mantener, digamos, acorralados y que no molesten que los oprimidos no molesten a los opresores, es que a través de la falsa generosidad, del falso amor, suavizan la situación en la que nos están oprimiendo. Bueno, también pensamos ejemplos con Ger, por ejemplo, bueno, también en clase lo vimos, lo de la caja navideña en una empresa, o cuando... ¿Qué otro habíamos pensado? Lo del lago escondido. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo del lago escondido, que un hombre que no me acuerdo el nombre, Lewis había comprado las hectáreas en el cual adentro había un lago, y los dejaba como entrar a las personas que vivían ahí a buscar agua o a usar el lago básicamente, pero que en realidad él no les tenía que dejar hacer nada, sino que era algo de todos, pero en esa falsa generosidad los oprimidos creían que necesitaban al opresor. Así que es básicamente como un buen patrón, entre comillas, que solo busca perpetuar. Claro, aprovecharse de la situación. Sí. También otro punto importante que queríamos hablar era del diálogo con las masas, que es lo que viene a ser un poco la pedagogía liberadora, que es buscar el diálogo entre las dos personas cognoscentes. Sí, exactamente, conocentes, sí. A través de ella es que se va a dar justamente esta pedagogía liberadora, educación liberadora, porque ya no es una bajada de línea del profesor de la educación bancaria, que es bajar una narración y que el alumno únicamente la deposite, claro, sino que puedan cuestionarse cosas, puedan enseñarse uno al otro, y ahí es donde se da la superación y pasa a ser educador con educando y educando con educador, y no solo educador educando, y que sea algo más horizontal y no vertical. Exactamente. ¿Lo podemos mechar con lo de la Unibol ya? ¿O no? Sí, dale. Bueno, por ejemplo, esto del diálogo de las masas o la explicación con las masas, en la Unibol se da un énfasis hasta llegar al punto de crear su propia universidad quechua, porque lo que encontraban como problemática es que no tenían docentes, no había gente que enseñe respetando su vida cultural, respetando su, ¿cómo se dice? Su vida... sus principios, sus raíces. Exacto, sus raíces. Por lo tanto, todos los que estudiaban o los que querían ir a buscar una superación para ser más humanos, ya estando tan bajos en base a todo el sistema opresor, ellos buscan sobresalir de eso para mejorar su calidad de vida, obviamente, como todos tenemos derecho. Entonces, en ese sentido, encontraron una problemática que el sistema educativo institucional, el formal, no brinda toda esa integración holística tanto las emociones, tanto lo espiritual, tanto no respeta la vida y la cultura quechua. Entonces, toda esta facultad que se creó se hizo justamente para concientizar y a la vez que se concientizó también se tomó acción, creando una institución para ellos, o sea, tuvo un establecimiento. Sí, en la Unibol también hablamos
de que ellos integraron saberes occidentales, pero sin olvidarse de sus raíces y de por ejemplo, vimos el ejemplo en clase del paracetamol con sus medicinas naturales. Nada, que ellos buscaban esta educación, pero no para fines, para que los chicos que se egresen vayan a ir a trabajar a una empresa capitalista, sino para que vayan a su comunidad y con esos saberes la puedan transformar, no que abandonen la comunidad con esos saberes que implementaron. También esto de lo que dijo Ger de los quechua y los trabajos campesinos, también como para integrarlos de que no es solo algo que hacen los campesinos, sino que es algo que es de la comunidad. Entonces nada, esa importancia que le da la Unibol a tener en cuenta los saberes occidentales, pero no olvidarse de sus raíces y tampoco servirle al sistema opresor, al sistema capitalista, ir a una empresa y volver a ser un oprimido, sino poder superar eso y con esos conocimientos que adquirieron transformar su comunidad, o sea, su realidad. Exacto, de ahí es una pedagogía, bueno, no, una educación con el otro en ese sentido, no para el otro, que volver como siendo un opresor y también volver a depositar saberes o saberes fragmentados, porque te van a enseñar la biología por este lado, la biología por el otro, otros temas también no interrelacionados y tampoco, además de no interrelacionados, que no tengan que ver con su cultura. Bien, bueno, ya estábamos bien de tiempo, pasamos al segundo punto, que es desplegar 5 principios centrales de la educación en Finlandia. Bueno, uno de los principios fundamentales, que es básicamente por lo que Finlandia es número 1 en educación en el mundo, es el prestigio que le dan al docente. Bueno, nosotros, yo por ejemplo lo comparé mucho con cómo es la situación acá para los docentes, que es básicamente lo opuesto. El prestigio docente en Finlandia se basa en primero reconocer su labor y reconocer sus estudios, en la confianza también. El sistema educativo de Finlandia se basa a través de la confianza, básicamente la confianza de las familias en los directores en los educadores, de los educadores en los alumnos. O sea, todos confían en todos porque saben que la educación es el motor del país, básicamente, y que a partir de eso el país va a ser mejor. Con respecto al prestigio docente, solo del 3 al 11% creo que eran los números de los aspirantes podían entrar a la carrera, porque había que realizar un máster. Después nosotros en el documental vimos que había muchos pasos a seguir, o sea, era planificar una clase, después la persona que te ayudaba, el profesor que te ayudaba a planificar la clase, te iba a observar, te daba la devolución. Vimos también un comentario que decía hablaste mucho, tienen que hablar más los alumnos, el docente tiene que hablar como un 40 o 30% de la clase, después hay que dejar a los alumnos hablar y cuestionarse cosas ellos. Así que nada, invierten mucho en la educación, invierten mucho en los docentes también, porque es importante que no abandonen los alumnos y bueno, los docentes que también están estudiando, porque eso implica una gran pérdida para el país, porque justamente invierten mucho porque le dan mucha importancia. Y después la confianza. Todos confían, no hay inspecciones, no hay controles externos a la escuela, sino que se confía en que cada persona va a hacer bien su labor, claro. Se confían en la labor del docente y en el compromiso que tiene. Y bueno, también en la responsabilidad de los alumnos de que ellos son los responsables, que nadie va a venir a estudiar por ellos, que no pueden culpar al docente, sino que necesitan ayuda, pero que el proceso es suyo y que van a ser responsables con esos estudios. Por eso tampoco es que no hay tantas tareas, porque se confían que los alumnos saben que es importante la educación, porque también es algo que implementa el país. ¿Querés seguir vos? Sí. Sí, tal cual, siguiendo con el punto de las tareas, de enviar tareas y demás, sino que, es decir, los alumnos van a las instituciones educativas con un proyecto ya de vida, al menos en la cabeza, ¿no? Y buscando continuamente volver hacia
hacia contenidos. Por ejemplo, hubo congresos que se hacían que eran por 24 horas, claro, que se juntaban con otras personas que no conocían, y es más, había un relato que decía, por más que uno se sepa que sabe mucho hacer individualmente, digamos, que tiene los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo alguna tarea, algún proyecto o algo que implique en la vida real, cuando te encontrás con otras personas, ahí realmente aprendes, ahí realmente te das cuenta de que no podés solo. Sino que en ese intercambio, no cultural, pero de intercambio de ideas, surgen ideas superadoras, mucho más democráticas, mucho más potentes, utilizan a las instituciones educativas como para ir y venir cuando ellos quieran. Por ejemplo, quieren ir a estudiar, bueno, está la puerta abierta, van y estudian. Sí, decía como que era también un espacio cultural, como que ahí va, podían ir las familias, o sea, como que no era una jaula como estamos acostumbrados con la escuela tradicional, claro, sino que era un espacio más de encuentro. Claro. Interrelacionan todo lo que es la vida educativa con el contexto de vida real de la sociedad. No hay una separación clara entre eso, y que cada institución da una orientación hacia algo, hacia una cierta pedagogía, o la otra institución también. Sí. Así que en ese sentido la educación en Finlandia genera mucha repercusión a nivel mundial, en tanto que también, por ejemplo, es uno de los países que tiene menos porcentaje de corrupción, y ahí donde también se basa la confianza que hablaba Valentina, la confianza en el docente y en que tiene que hacer bien su tarea, y en la formación pedagógica del docente. O sea, hay mucho énfasis en darle las herramientas, los marcos teóricos al docente para que después eso se traslade en el aula y sigan formándose los sujetos como deben transformarse para las necesidades de su país, para las necesidades de su sociedad y demás. Bien. Bueno, después también habla de la equidad y de la calidad. Bueno, primero que se le daba una atención especializada, pero a todos, no solo a los que quizás más les costaba o a los que tenían más dificultades, sino que todos recibían la misma atención. Sí se les daba prioridad a las personas que están embarazadas, por ejemplo, pero se buscaba la igualdad para todos, sin importar nada, sus condiciones, nada, sin importar nada. Y después, por ejemplo, también el comedor era el espacio en el que se generaba más esto, porque se les daba una comida gratis a todos, porque nada, justamente creían que la nutrición es importante para aprender, porque lo es. Así que nada, también ese era un punto importante de la educación en Finlandia. Después también como un proyecto a largo plazo, que ellos hablaban, contaba en el video que no fue un proyecto de 4 años como lo comparaba con las presidencias acá, sino que un proyecto de 15 a 30 años. Entonces nada, que en base a eso hay que evaluar, o sea, ver cómo estamos ahora para ver cómo queremos estar después, ver los cambios que se hacen, y nada, en base a eso también actuar para el futuro, pero hacía mucho énfasis en que es a largo plazo, que no se puede cambiar la educación de un día para el otro, sino que también lo que tarda tanto tiempo es generar esa confianza en la sociedad de los unos a los otros. Y bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, Finlandia estamos. Espectacular. Bien. Después vamos a Freinet. Sí, el punto 3 es Freinet. Okay. Bueno, nosotros nosotros justo nos tocó exponer ese tema en las clases, entonces nada, lo que primero queremos hablar es del tanteo experimental y del método natural, claro, en el cual se da mucha énfasis en que el niño aprenda haciendo y en la repetición de cierta acción para que el alumno vaya
también vivenciando cosas distintas para que vaya aprendiendo de esa misma acción, pero siempre haciendo... con un cambio gradual. Sí, con un cambio gradual, por lo tanto hay un tanteo justamente de experimental, o sea, el tanteo experimental viene de un experimento de uno, claro, una experiencia, ¿cómo era que dijiste antes? De cada uno actúa por su propio, ¿cómo es? Que se aprende haciendo. Que se aprende haciendo, ahí está. Entonces, en ese aprender haciendo hay una experimentación de uno con un objeto, ponele. Por lo tanto, vas experimentando tal vez graduaciones que se producen en ese objeto y por lo tanto a través de varias repeticiones se va tanteando y uno va internalizando todas esas experiencias. Ahí va. Sí, después, perdón. No. Hablaba también de las técnicas de Freinet, que eran técnicas que no eran estáticas, sino que, bueno, él se enfocaba en que no eran principios, sino que eran técnicas porque no eran estáticas justamente. Que no se enmarquen en un método. Exacto. Una de las técnicas era, por ejemplo, el plan de trabajo, que era básicamente que el niño organizaba su plan de trabajo, también le da mucha importancia a los intereses del niño para que sea algo no impuesto desde afuera de alguien externo, sino que sea algo que nazca de la curiosidad del niño, porque solo así se aprende desde la curiosidad. El niño armaba como su plan de trabajo, obviamente con la supervisión del maestro o maestra, lo chequeaban juntos y en base a eso se iban viendo qué objetivos se cumplían, cuáles no, entonces eso eliminaba la evaluación y era como un seguimiento continuo del plan de trabajo que se armó en conjunto con el maestro y el alumno. A lo cual siempre puede el niño o el docente puede queda guardado como un documento de lo cual se puede retomar en otra instancia y volver a trabajar y demás. Queda como un archivo de la evolución del niño también, ¿no? Sí, después, no sé si era, creo que era sí, que después iban al mural y iban como pegando los logros. Claro. Entonces, bueno, ahí también habla como de... El fichero. Eso sí, es el mural, el verdad. fichero es otra técnica, pero el mural era como en el mural del colegio ellos iban poniendo sus logros, entonces nada, ahí también como que se hacía algo más cooperativo. Exacto. Que es otra de las características de la pedagogía de Freinet. O sea, literalmente con cooperativo quiere decir que la escuela sea una cooperativa, o sea, con todos sus componentes, con tesorero, con asambleas. También una intercomunicación con otras escuelas de la ubicación donde se encuentra la institución propiamente. La correspondencia interescolar. La correspondencia interescolar. Sí, era una, si no me equivoco, era una correspondencia epistolar. En el que alumnos del colegio de la escuela de Freinet se comunicaban con alumnos de otro colegio a través de correspondencia, que también le da importancia ahí a la escritura y a la caligrafía, o sea, que también en base a eso ellos aprendían practicaban la escritura y la lectura y tenían un alumno con el que siempre se intercambiaban correspondencia y después al final de la clase, bueno, eso servía para aprender diferentes culturas, diferentes costumbres, realidades. Manera de trabajar también. Sí, y después en base a eso se ponía todo en común y bueno, ahí también está lo cooperativo, que era todo muy de poder articular el aprendizaje individualizado, pero a través del trabajo en equipo. Exacto. Sí, ahí tiene que ver con lo de la técnica de Freinet de la correspondencia y de practicar la escritura y la lectura como método natural también. ¿Por qué? Porque le genera entusiasmo o interés al niño leer lo que el otro le está escribiendo a él y de manera natural le surge toda esa inquietud y esa manera de aprender, ¿no? Bien. Bueno, ya hablamos de esto que era un enfoque social, esto que decíamos del trabajo en equipo, de lo cooperativo.
Y bueno, también, ya que estamos, queríamos hacer la conexión con la lengua de las mariposas. Ok, que, bueno, sí. el profesor, el maestro don Gregorio, lo llevaba a los alumnos a decir un bosque, bueno, o a la naturaleza en sí. Cuando habló de la lengua de las mariposas, lo llevó a poder verlo, a despertar esa curiosidad de los alumnos, ese interés que los movilizó a querer aprender. Nada, ahí obviamente integrando capaz ciencias naturales, no sé, imagino que sería la materia en el colegio, a través del tanteo experimental, o sea, de ir y a aprender experimentándolo, viendo la lengua de la mariposa en la naturaleza, o sea, en el ambiente donde vive. Claro. Nada, eso es uno de los temas que podemos relacionar, o también, por ejemplo, ¿cuál era la otra que habíamos dicho? Bueno, esto lo relacionamos quizás más con la emancipación, pero cuando don Gregorio da su discurso en su jubilación, que habla de que la educación es una forma de lucha y que él quiere que sus alumnos luchen a través de la educación. También vinculándolo con Freinet, que a través de la educación transformarlo a través de la praxis en una transformación de la realidad, de cada uno. Esto de la emancipación con Rancière, pudimos unir varias cosas. Sí, bueno, hay varias cosas para unir. A ver, lo del profesor, de que también contempla que cada alumno tenga su experiencia propia para experimentar y ver cómo es la vida, ¿no? Cómo realmente es la vida. A ver, ¿qué más lo de Gregorio? Perdón, me quedé en blanco, la verdad que bueno, yo tengo otra conexión, que es cuando están hablando de creo que es la casa de don Gregorio, que está en la biblioteca, que le regala un libro a Moncho, se lo presta. Y bueno, ahí también entra lo de Freinet, de la importancia que le da a la lectura y a la escritura como un medio también para expresarse, para cuestionarse cosas en el sentido de leer y cuestionarse, o de escribir y exponer ideas, de poder... Sí, tal cual. Tengo otro que es, bueno, como don Gregorio, a ver, antes el hermano de este Mocho, ¿cómo es? Moncho es el nene. El nene, bueno, sí. El hermano que le decía, no, este tiene una cara de malo, tiene una cara que te pega con la regla en la mano, y al final todo lo que descubrió es que era todo lo contrario, que era un docente que se ponía prácticamente a la par de no había autoridad. Claro, ejercía la autoridad de otra manera, que no es la de una asimetría entre educador y educando, o sea, y ahí también se relaciona con esto de la educación bancaria. Acá en este sentido lo que hacía don Gregorio era acompañar, ir con cada uno y también a través de la observación de la realidad de ambos es que también generaba conocimientos y también se implicaba en la vida del alumno exactamente. Por ejemplo, en un momento le gustaba una chica que estaba ahí bañándose en el lago y le dijo, tomá, llevá esta flor y entregásela. Entonces ahí es como que también se implica en varios aspectos, no solamente en una educación fragmentaria, bueno, yo te enseño cómo es el rodete de la lengua de la mariposa y nada más, sino que también me implico en la vida o lo que te está pasando a vos. Sí, eso lo enriquece también al aprendizaje. Tal cual. Y bueno, tenía una mirada, don Gregorio, bueno, justamente política, muy parecida, bueno, sí, parecida a la de Freinet, perdón, y la de Freire también, digamos, en el sentido de que de todo, de una cooperación. Sí, de cómo ver al alumno, ¿no? De no verlo en una posición vertical, sino más vertical, o sea, sí. de la igualdad. O sea, Freinet también hablaba de esto de que no hay tarima que pone al educador arriba y al educando abajo, sino que es un mutuo respeto entre ambos. Entonces, bueno, también
Claro, era así, y en base a la política que tenían, bueno, Freinet era marxista, tenía toda una historia, una historicidad, un bagaje propio, que vivió en un pueblo campesino y que tuvo una educación relacionada con su vida campesina. Entonces como que logró interconectar cómo se educa también con la vida propia de cada uno, de cada individuo. Don Gregorio también hace esta mirada totalmente integral y holística. Perfecto. Bueno, pasamos a Montessori ya. Sí, dale. Solo para ver si... Bueno, Montessori le da mucha importancia al ambiente en la educación, que tenía que ser un ambiente atractivo, preparado. O sea, lindo, preparado para el niño, y también en el que se pueda desenvolver con libertad. Por ejemplo, una de las no sé, cosas que dejó Montessori de su propuesta, legado. Es los bancos pequeños, por ejemplo, para en los jardines de infantes. Nada, le daba mucha importancia al ambiente, que tenía que estar preparado para que el alumno se pueda desenvolver, que pueda hacer uso de los objetos que también estaban pensados justamente con fines para la educación del niño. Claro. De manera que le genere interés auténtico, digamos. De querer interés auténtico, objetos preparados en base a la psicología del niño que en ese momento Montessori estudiaba, porque lo que sucedía es que los antecedentes, la vida de Montessori siempre fue estudiando otros autores, por ejemplo Boone, que fue el primero que hizo el laboratorio experimental de psicología, en donde ahí Montessori también estuvo presente, observó bastante de eso, de cómo una psicología se podía generar de manera científica, ¿no? Es más, Boone fue el pionero, o sea, se dice que Boone fue el padre de la psicología porque bueno, fue el primero que lo hizo de manera científica, ¿no? Que antes no estaba bajo el paradigma científico la psicología, venía más todo de la filosofía y demás. Bueno, entonces Montessori toma de todas esas experiencias y observaciones, y también hubo otro autor que lo que trataba de curar, de trabajar niños con patologías fisiológicas. Entonces ahí también recolectó mucha información, y a partir de ahí es que generó su pedagogía científica, ¿cómo era? Sí. Su pedagogía científica. Bueno, también sí. Esto que decías de la poca intervención del docente, o sea, también se relaciona mucho con lo que decía Marcelo Freinet del aprender haciendo, pero que la participación, el rol docente básicamente era preparar el ambiente para el alumno, sí acompañarlo o ayudarlo, pero con poca intervención. O sea, que cualquier intervención mal hecha, digamos, o en exceso, iba a perjudicar al aprendizaje del niño. Entonces esto también del rol docente como acompañante y guía, y no como en la educación bancaria, que es una persona que narra y baja una información y el nene repite y no se cuestiona o no aprende por la experiencia vivida. Eso del respeto y amor por el niño. No, eso lo decía. Sí, igual el respeto y el amor por el niño, ya lo dijiste vos, esto de dejar que el niño haga, pero siempre, o sea, bueno, también lo que dijiste de dónde venía toda la pedagogía de Montessori, claro, dónde había comenzado. Claro. Siempre fue el de respeto al niño y el amor al niño. Aprender haciendo también, ya lo dije. Y bueno, también la autoevaluación, esto de no intervenir, sino dejar que el niño se desarrolle, que vivencie, claro, con poca intervención docente. Claro. Esta autoeducación también se refiere a cómo el niño se va desarrollando su personalidad a través de justamente de este ambiente preparado para ello, y
y de la ¿cómo es? Autotrabajo propio, ¿no? ¿Cómo es? Autorreflexión. Sí, autoeducación, está, de la autoeducación propia, y va formando, va generándose cuestiones que son emocionales, de convivencia, Sí, que también busca de un personalidad. desarrollo integral del niño. Claro. Lo conectivo, lo emocional, lo cultural, lo social. O sea, más allá también de obviamente que aprenda, también se le da mucha importancia al desarrollo integral de todo, no solo bajarle información y que aprenda ciertas cosas, sino que lo hagan dentro de una sociedad, dentro de un ambiente, las emociones. Sí. Era como desarrollo integral. Sí. Ahí... Después tenemos que ejemplificar con educación física. ¿Qué podría ser? Una actividad de educación física. Se puede plantear sí, una actividad que sea integral, grupal, en la cual se le dan algún objeto que les genere su interés. No, yo creo que, perdón, que podemos decirles como que entre todos les damos ciertos objetos que entre todos capaz puedan, como decía Montessori, que puedan cada uno armar cosas, que también aprendan las formas, o sea, que se puedan encastrar, digamos, a eso me refiero. Que ellos mismos con sus cuerpos también puedan ser parte de eso que van a formar, o sea, que entre ellos elijan algo que les guste, algo que a todos les guste, no sé, que tengan en común, que formen algo, no sé, puede ser una casa, puede ser algo en el piso, no sé, una forma en el piso, puede ser en el cual es de su interés porque el tema, lo que van a hacer lo escogen ellos. Claro. Están usando el cuerpo, lo están haciendo en conjunto porque lo están haciendo en grupo. También capaz entra lo emocional, si es que hay alguna disputa entre, por ejemplo, qué van a hacer, ahí sí puede intervenir el docente como mediador y como guía, pero no diciéndoles, no, van a hacer esto porque... No sé, me parece que sí, está bueno porque ahí desarrolla también la personalidad de uno y la convivencia con los otros en ese intercambio de a ver qué es lo que yo quiero hacer esto, quiero hacer una casa, una forma, quiero hacer un círculo y no sé, tal vez utilizar eso después como para generar un circuito, no sé, para la motricidad, no sé, bueno, ahora saltamos, no sé, ¿qué les gustaría hacer con esto, con el cuerpo, mediante el cuerpo? Y me gustaría a mí jugar a una casita robada, qué sé yo, no sé, un polilar, qué sé yo, no sé. Meterlo lúdico ahí. Bien. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, pasamos a las conclusiones grupales. Vale. Bueno, veo que fuimos articulando ya a lo largo de todo el video, pero bueno, algo que queríamos contrastar era que la superación de la contradicción opresores oprimidos se tiene que dar desde la posición del oprimido, pero siempre siendo consciente de la opresión, o sea, de la realidad en la que está viviendo, en la de ser oprimido, pero que a partir de ella no se vuelva el opresor de los opresores también, sino que a través de la praxis, es decir, a través de la reflexión y de la acción, a través de su propia liberación también pueda liberar al opresor. Es decir, que solo a través de esta fuerza en la liberación y la concientización de la liberación del oprimido es que el oprimido va a poder liberarse a sí mismo y también al opresor. Eso es un punto importante que capaz no lo habíamos dicho antes, esto de por ejemplo, llevándolo a la educación. Que es transversal, o sea, esa contradicción dual del oprimido opresor es transversal a una educación tradicional en la cual se repite todo lo que es la educación bancaria y demás, y lo otro viene a ser la alternativa, la rebelión, la revolución exactamente, con una escuela nueva, con una escuela que tome lo de Montessori, que tome lo de Freire, que tome lo de Finlandia, bueno, ni hablar lo de Paulo Freire, que es el que prácticamente da todo el marco teórico de esto, ¿no? De qué es lo que realmente está sucediendo y cómo Freire, Finlandia, Montessori lo llevan a la acción
mediante antes una reflexión, obviamente, de una vivencia propia, y lo llevan realmente a la acción. También esto de que la educación deja de ser, una vez que se produce la educación liberadora, o que los oprimidos son liberados, se liberan, se produce, que pasa de ser una educación, por ejemplo, la bancaria, que es llenar recipientes de contenido narrado, y ver a los alumnos como recipientes vacíos que tienen que ser llenados con conocimientos. Se empiezan a ver como seres que entran en diálogo a través de ese objeto cognoscible, que es lo que el profesor lleva a la clase, por ejemplo, y en base a eso empiezan a dialogar. Ahí se construye la educación horizontal más que la vertical, que es la bancaria. Por eso es que también decía que la educación bancaria es narrativa, es un contenido narrado que baja el profesor y que el alumno, como si fuese un recipiente, lo memoriza, lo internaliza, lo memoriza y no se cuestiona nada, no hay diálogo. Claro, sí, eso lleva a la deshumanización, al ser menos, toda esa educación bancaria. No genera justamente, claro, te aliena, exactamente, te aliena, y no te permite ser crítico de la emancipación. Un punto que se veía en el capítulo 2 que era importante es que de tanto depósito que te genera, de tanto depósito con el que te llenan, exactamente, también hay una clave de ahí para poder contrastarlo con tu realidad, contrastarlo con vos mismo y decir, che, mirá en qué contradicción estoy viviendo, y a partir de ahí puede salir una criticidad propia, ¿no? Propia. Exactamente, una iniciación crítica de la realidad. Esto lo estuvimos viendo en otra materia, no me acuerdo qué autora específicamente, no sé si es Lucía Garay o Marta Lichetti, no sé, en Sistemas e Instituciones, que lo que habla es que la escuela, la tradicional, la formal, a la vez que te produce alienación, también te da como la semilla, tiene la semilla de la autoemancipación, de la propia emancipación, porque te da los contenidos, te da las cosas, vos estudiás, sos una persona que te dan los contenidos, y a partir de ahí también puede surgir redoblar y dar vuelta a esa praxis, ¿no? Entonces también está relacionado con esta emancipación contra alienación. Bueno, y también en esto de la liberación de los oprimidos, se habla mucho del miedo a la libertad en el texto de Freire, es muy importante, que básicamente en esa situación de opresión los oprimidos están en cierta comodidad. ¿Por qué? Porque ejecutan órdenes, porque no toman decisiones. La responsabilidad. Claro, porque tomar decisiones implica hacerse cargo de las decisiones que uno toma. En cambio, como los oprimidos y ejecutan órdenes, ya está, o sea, no es culpa mía si pasa algo malo, porque es lo que me dijeron que haga. Hay cierta comodidad en eso, por eso es que no ejercen su propia autonomía. Claro, están como condicionados justamente por la conciencia del opresor, entonces... Claro, queda el fantasma ese de... Claro, o sea, ellos introyectaban esa sombra dentro de ellos, y el miedo a expulsar esa sombra de su liberación implicaría que ese espacio vacío, y ese espacio vacío debía ser llenado con su autonomía, y eso era lo que a ellos les daba miedo. Exactamente. Estamos, sí, bueno, que justamente todo esto también es en base a una humanización o una deshumanización. La humanización, la vocación de ser más del hombre es la humanización, y también está su contrapuesto, que es todo esto de la deshumanización, la educación bancaria, la educación tradicional,
el opresor contra el oprimido, todo eso hace relación a una deshumanización sí, que se muestra también, la deshumanización se da por la represión, no, la violencia ejercida sobre el oprimido por parte del opresor. Que es sistemática. Claro, entonces eso deshumaniza al hombre. Bueno, también está esto de que la deshumanización es ontológica e histórica. Ontológica porque es propia del ser humano, e histórica porque... sí, hay una desviación. Sí, es un proceso cultural, pero que sirve siempre al poder, digamos, a los opresores. Claro. Sí, es una desviación del ser más, del querer aspirar a ser más humano. Se genera una desviación que lo que termina produciendo es ser menos, realmente, para la gran mayoría y bueno, genera ese estatus de opresor y oprimido, y ahí es donde se forma la dialéctica amo y esclavo, que es la que Hegel en realidad habla originalmente, ¿no? Sí, bueno, y ahí aparece la falsa generosidad, aparece el miedo a la libertad, después, bueno, a través de la praxis es que solo a través de la praxis del oprimido, es decir, reflexión y acciones que se puede dar la superación de la contradicción oprimido-opresor, siempre y cuando se ve desde los oprimidos y siendo para liberar a ambos, oprimidos y opresores, y no para volverse también opresores de los opresores. Ahí va, excelente. Estamos. Thank you. Me da miedo.